Bienvenidos a su podcast de Botas y Sombrero, un espacio donde encontrarán temas de interés general, la vida cotidiana en el campo y sobre todo, muy buen humor. Quedan en la compañía de Carlitos Blanco, el potro de Santa Rosa, y Dimas López, más conocido como el Tatamoncho. ¡Ay, marchante! ¡Arrancamos! Por más de 30 años, Foragro ha trabajado de la mano de los agricultores, quienes día a día cultivan vida para llevar alimentos a cada hogar en la región. El amplio portafolio y calidad de los productos Foragro brindan la protección que los cultivos necesitan, aumentando la productividad de las cosechas y aportando a la economía regional. Foragro, el mejor equipo para el agricultor. Muy bien, mis amigos y amigas, bienvenidos a su podcast de Botas y Sombrero. Un espacio diferente en donde ya estamos tocando temas bastante bonitos para poder compartirlos con todos ustedes. Mi nombre es Carlos Blanco, el Potro. Y les saluda Dimas López, el Tata. Hoy un verdadero placer poder saludarles por este medio y por supuesto acá en este que también es su podcast de Botas y Sombrero, Carlitos. Así es, definitivamente nos agrada tanto poder contar con la presencia de todos ustedes a través del medio que nos esté visibilizando. Bueno, ahora gracias a Dios, pues con la maravilla de la tecnología podemos llegar a casi que cualquier parte del mundo para poder compartir con ustedes estos temas de interés. Y bueno, ¿qué tal te han parecido las heladas últimamente, Dimas? Pues la verdad, frías. El clima en lo que es el altiplano de nuestra Guatemala, pues en estos últimos 2 meses ha ido cambiando bastante y se ha sentido esos amaneceres con sereno, esos amaneceres con bruma, esos amaneceres fríos, los amaneceres helados, Carlitos. Maestro, me abruma, dijo el doblaje ahí. No, definitivamente los efectos del cambio climático de una u otra forma se sienten cuando hablamos ya sea de calor o cuando hablamos ya sea de frío. Se sienten esos efectos sobre nosotros los seres humanos y no digamos sobre las plantas, Dimas. Correcto. Este es el tiempo donde las plantas, en este caso, empiezan a sufrir cambios y cambios provocados por las bajas temperaturas y en algunos lugares son cambios provocados por las altas temperaturas. Hoy te invito, Carlitos, vamos a platicar sobre el impacto del clima frío específicamente en la agricultura. Definitivamente, siempre le recordamos a todos ustedes, amigos y amigas, que la agricultura juega un papel sumamente importante en la propia existencia del ser humano y siempre es un tema del cual pues es interesante que podamos estar lo más enterados posibles de qué pasa, qué sucede, estar al pendiente de lo que son ciertas prácticas para poder tener una mayor certeza y siempre saludar muy cordialmente a todas esas manos que labran la tierra, que producen esos alimentos tan sabrosos que están en el plato de cualquier comida, cualquier hora del día. Y pues este espacio también va un poco más enfocado para todos ustedes y para todos los que nos quieran escuchar y pueda parecerles interesante lo que aquí vamos a platicar en este podcast que se llama De Botas y Sombrero. Y bueno, para poder platicar de este tema vamos a tener la presencia de una persona que tiene pues una experiencia bastante amplia en el campo, en una diversidad de cultivos y que actualmente lleva las riendas del Departamento de Desarrollo de Foragro para Guatemala, mi estimado Dimas. Importante, hoy nuestro invitado pues nos va a ampliar el conocimiento, nos va a ampliar con su criterio sobre el tema del clima frío en la agricultura. Para nosotros pues es un verdadero placer poder contar con él acá en este pequeño lugar de grabación, pero que hoy por hoy se convierte en un lugar de mucha información. Muy bien, mis amigos y amigas, continuamos con su podcast de Botas y Sombrero. Para mí es un verdadero gusto, placer y honor poder recibir a una persona que lleva las riendas del Departamento de Desarrollo para Foragro Guatemala. Y en esta oportunidad pues contamos con la presencia del ingeniero Eliseo Witz.
el cual pues vamos a platicar con él con relación al tema del impacto que tiene en los cultivos el clima frío. Ingeniero, bienvenido. Qué gusto poder tenerlo en este podcast que se llama De Botas y Sombrero. Muchas gracias, Carlitos. Gusto de saludarles. Agradecemos en primer lugar la invitación. La verdad que es de mucha alegría que nos tomen en cuenta. Siempre hemos dicho, y nuestra filosofía es no quedarnos con la información, sino compartirlas a todo nivel, tanto a nuestros grupos de trabajo como también a nuestros agricultores, que al final son los que tienen el 100% de la responsabilidad de que nuestros platos de comida existan 3 veces al día, por lo menos en nuestros hogares. Para nosotros es un gusto poder estar acá y pues bienvenidos a todos y estamos aquí para poder apoyarnos. Excelente, ingeniero. Bueno, realmente pues queremos hacerle extensa a todas las personas que nos van a estar escuchando y viendo a través de este material, este podcast, a través de las diferentes plataformas, que se comuniquen con nosotros para saber de qué tema le gustaría que pudiéramos seguir hablando a futuro. Pero vamos a entrar en materia, ingeniero. Y bueno, pues una de las primeras preguntas bastante puntuales sería, ¿qué factores climáticos influyen en una producción agrícola? Bueno, algo importante que tenemos que tomar en cuenta nosotros como productores, como agricultores en campo, es de que nuestro país a nivel mundial es rico y bendecido en flora y fauna. Tenemos una variabilidad de climas y por qué no decir los microclimas. Y por supuesto, tenemos la bendición de poder obtener producciones de una gran gama y una gran cantidad de cultivos. Por ejemplo, nos vamos a Todos Santos y sabemos que es un área enorme con climas variados, pero mucha producción de papa. Nos venimos a nuestro altiplano central y tenemos una enorme producción de hortalizas de toda índole. Pero si nos vamos al oriente de nuestro país, allá nos encontramos con el maíz, con el frijol. Vamos a la costa sur, encontramos también maíz, frijol, cultivos extensivos, como bien sabemos. ¿Por qué no mencionar el ajonjolí? Y si nos vamos al norte del país, podemos ir a encontrar cardamomo, podemos encontrar café, encontramos palma africana, encontramos papaya. Si nos damos cuenta, por mencionar algunos cultivos, tenemos varios en el país y eso es lo que nos hace enriquecernos como país y como región centroamericana. Sobre esto es importante mencionar que los factores tienen una influencia directa en los cultivos. Y mencionando un tema conceptual, podemos decir que hay factores bióticos y abióticos. Esto es puramente por acervo personal y por tema conceptual. Y dentro de esos factores abióticos, para entrar en materia, podemos mencionar el clima. Definitivamente existen otros factores abióticos como el agua, los nutrientes, a lo que nuestro agricultor comúnmente mencionamos en campo, los abonos, los fertilizantes, por tener una idea clara de qué es lo que queremos decir. Pero hablando específicamente del clima, hablamos de temperaturas. Y cuando nos referimos a temperatura, pues obviamente lo que se nos viene a la mente es calor o frío. Recordemos nosotros que nuestro país no tiene estaciones como en otros lugares del mundo, sino que simplemente nosotros tenemos época seca y época lluviosa. Muchas veces hay variabilidad en el país de cuándo comienza a llover, cuándo termina de llover. Lo que sí es bien marcado y que desde nuestros ancestros nos han enseñado a lo largo de los años es de que las canículas marcan mucho el regreso o el comportamiento del agua y del invierno, como comúnmente llamamos en campo. Entonces, hablar de que existe mucho calor o hablar de que existe mucho frío hace relación a esa variabilidad de temperaturas. Y muchas veces nosotros nos preguntamos, pero si hoy en el día hizo demasiado calor, ¿sí? La temperatura estuvo alta, por hablar de un sinónimo. Y haciendo la analogía, en la noche nos sorprendemos porque se siente fresco. Si nos vamos a un oriente, vamos a una región como Zacapa y Chiquimula, allá no es que haya frío. O en la noche lo que pasa es que se siente más fresco. Es más fresca la temperatura. Pero mientras allá la temperatura es fresca, en otras áreas de nuestro país el clima es demasiado frío. Las temperaturas caen y, por qué no decir, lugares que descienden bajo cero. Hablamos de -1, -3, es el caso de San Marcos, Xela, por ejemplo. Entonces, estas variaciones demasiado complicadas o esos cambios tan abruptos de temperatura en un momento dado
hacen que nuestros cultivos tengan esas afecciones y se vean afectados, valga la redundancia, por este tipo de situaciones que se dan a nivel de campo. Por supuesto que nosotros pues no está en nuestras manos poder resolver esto, sino que debemos aprender a convivir con este tipo de situaciones que suceden no solo en nuestro país, sino que a nivel mundial, en cualquier parte del mundo. Entonces los factores tienen incidencias directas e indirectas en nuestros cultivos y va a depender de cómo nosotros como agricultores y como productores aprendamos a manejar y a convivir con este tipo de situaciones. No es que sean malas, ni tampoco que sean buenas, simplemente es aprender a convivir con algo que ya está dado. Claro. Digamos que es como cuando viene alguien y se va, o sea, se casa y se lleva a vivir a la suegra con ellos. Entonces, aunque no sea de mucho agrado el novio, tiene que aprender a convivir con ella, porque de todas maneras, matarla no puede, quitarla no puede. Sí, así es la analogía. Eso es un premio ganado, ¿eh? Y obligado. O sea, la moraleja aquí es hay que aprender a convivir con eso, ¿verdad? Hay que aprender a convivir con eso. Bueno, mi estimado Dimas, tenemos otra pregunta ahí para nuestro invitado especial en esta oportunidad. Así es, ingeniero. ¿Cómo afectan las heladas a los cultivos? Tata, para responder tu pregunta, hace un par de minutos le decía a Carlitos que esas diferencias de temperaturas son las que hacen que nuestros cultivos se vean afectados. ¿Cómo afectan entonces estos daños provocados por las heladas, estas afecciones? Pues estos cambios que se dan de un momento a otro. Recordemos que cuando vemos las noticias o escuchamos temperaturas, nunca vemos una temperatura promedio, que tal vez sería lo ideal o lo necesario que necesitamos tener, sino que nos hablan de máximas y mínimas. Y esos rangos pues nos ayudan a nosotros como productores a entender en la zona en la que estoy, en el área en la que me encuentro, y en base a eso pues ver qué cultivos yo puedo desarrollar y llevar a producción. Sin embargo, las heladas se salen de ese contexto, ¿sí? Si existe una temperatura mínima, por ejemplo, las heladas están por debajo de esa temperatura mínima y que se dan en un momento dado, en cualquier momento del año. ¿Por qué razón? Escuchamos muchas veces que hablamos de frentes fríos, ¿sí? Pero estos frentes fríos se dan porque a nivel de clima, ¿sí?, hay intercambio de masa de vapores. Lo que estoy diciendo aquí es un tema conceptual. Pero ¿qué pasa? Hay diferencia de temperatura en el medio ambiente y hay veces que nos vamos en algún lugar o estamos en alguna zona y de repente comienza a llover de la nada. El clima estaba totalmente despejado, un día con excelentes rayos del sol y de repente se nubla y comienza a llover. Ahí hay una diferencia de temperaturas, pero eso está dentro de lo normal, si lo queremos mencionar así. Sucede que las heladas son algo totalmente fuera del contexto y de lo común. Y nuestros cultivos normalmente están tropicalizados a nuestras temperaturas, a un desarrollo en específico. Sin embargo, cuando suceden este tipo de situaciones, podemos decir en nuestro buen léxico de campo que nuestros cultivos no están acostumbrados a esto, para ponerlo en palabras sencillas. ¿Qué pasa? Se comienzan a ver lesiones como quemaduras, que es lo más visible y notorio que vamos a ver en el campo. Y como recordemos que todos nuestros cultivos necesitan rayos del sol porque producen su propio alimento, su propia comida. Y para nosotros la característica clásica es ver que todos nuestros cultivos están verdes, ¿sí? Ahí hay una relación directa entre producir su alimento y que nuestros cultivos estén totalmente verdes y con una buena cantidad de hojas. Sin embargo, cuando hay problemas de heladas, lo que vemos son lesiones y, por ejemplo, los brotes o las hojas que acaban de nacer o las pequeñitas hojas que comienzan a desarrollar, estas irrumpen su crecimiento y no desarrollan como necesitamos que desarrollen. Entonces, por ejemplo, un cultivo de lechuga, que realmente lo que aprovechamos son las hojas, cuando tienen problemas o son afectados por heladas, no tenemos una buena calidad de una lechuga de bola, por ejemplo, o una lechuga romana. Lo mismo pasa con un repollo o con un brócoli o con un coliflor. Nosotros,
Digamos, estamos acostumbrados a ver un coliflor totalmente blanco, sin ningún daño, pero cuando hay problemas de heladas, estos ya no tienen tamaño, no se logra una excelente cosecha y tienen quemaduras que obviamente tiene quemaduras o lesiones de color café, que no es costumbre verlo en una producción común y normal. Y en un repollo, pues no digamos. Entonces, al final, esas son las afecciones que vamos a ver y por supuesto, todo va a radicar en una baja de la producción. ¿En qué impacta a nuestros agricultores y en la población? Que nuestro agricultor no pueda obtener las cosechas para lo que se preparó desde que planificó qué cultivo iba a sembrar, qué iba a producir, cómo lo iba a hacer, en qué momento. Y entonces esto afecta definitivamente la economía de nuestro agricultor. Afecta la alimentación y la disponibilidad de alimentos en nuestro país, por supuesto. Y esto hace tener un impacto económico grande a nivel del país. Excelente, ingeniero. Mire, la verdad que me llama poderosamente el tema de las lesiones. O sea, mencionaba lo del tema del coliflor, en donde podemos encontrar de repente un color diferente al que estamos acostumbrados a ver en el fruto como tal, bueno, o lo que se comercializa de la coliflor. ¿Qué otro tipo de lesiones podríamos encontrar en las plantas derivados de una helada bastante drástica? Para mencionarte qué otro tipo de lesiones, Carlitos, ya decía hace un par de segundos que las lesiones más clásicas o típicas que vamos a encontrar son esas quemaduras, que son lesiones básicamente de color café. En la medida que estas lesiones comienzan a ser más grandes o pasa más el tiempo, ya no comienzan por la orilla o el borde de una hoja, sino que hoy entré a mi cultivo y me di cuenta de los primeros efectos. Regreso entre 2 o 3 días máximo, por no mencionar que voy al día siguiente a ver qué pasa, y ya no solo lo vi en unas plantas, sino que lo vi a nivel general, primero. Segundo es que ya no veo solo una parte de las hojas, sino que ya está completamente quemada la planta, ¿sí? Pero hay otro tipo de lesiones. Si es una planta que está en crecimiento, comienza a decaerse y la planta deja de crecer. ¿Por qué? Porque entra en un estado de dormancia, si lo queremos ver así. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una helada? Cuando las temperaturas bajan más de lo normal o cuando estamos en caída de temperaturas, como decimos en el campo, las plantas son más lentas para hacer sus procesos, ¿sí? Quiere decir que si yo le aporto algún nutriente a la planta, pero hubo una caída de temperaturas, ese nutriente seguramente no va a ser absorbido como en su momento debe ser. ¿Por qué? Porque la planta es más lenta para comer ese nutriente, en palabras sencillas, para absorber o para metabolizarlo. Entonces el proceso tiende a ser lento. Otra situación, nuestro agricultor se programa y sabe que en 60 días o en 80 días va a obtener una producción agrícola, por ejemplo. Pero cuando sucede este tipo de situaciones, se atrasa. ¿Qué quiere decir? Que ya no va a salir a los 60, tal vez hasta los 80. Y si ese cultivo se comienza a cosechar a los 80, tal vez va a ser hasta los 100 o los 110 días. ¿Por qué lo menciono así? Porque hay lesiones que no necesariamente se ven, pero son afectos que le provocan la caída de temperaturas o las heladas a los cultivos. Pero visiblemente lo que más va a haber, Carlitos, es esas lesiones, esas quemaduras. Y de ahí van a haber daños como brotes doblados, acolochados, ¿sí? Mal desarrollo, deformaciones, que es en conclusión todo lo que acabo de mencionar, deformaciones totales de las hojas, de los frutos. Y entonces aquí es donde nuestro agricultor se preocupa porque él le pone todo el empeño y canaliza todo su trabajo hacia la producción que tiene. Excelente, ingeniero. Tenemos otra pregunta ahí por parte de Dimas. Claro que sí, Carlitos. Ingeniero, si estuviéramos en este momento la oportunidad de tener a 4 o 5 agricultores aquí con nosotros y les pudiéramos brindar a ellos ahorita información de qué recomendaría al momento que le diga, mire, fíjese que yo sufrí una caída de temperatura, se heló y fue de la noche a la mañana, preparado para eso no estábamos, porque de eso partimos.
que los cambios climáticos no nos mandan el mensajito de WhatsApp, va, mañana tenemos una baja temperatura. Esto es algo que aparece y que por lo que ya platicamos viene a afectar al agricultor, en este caso por medio del cultivo. Pero ¿qué le recomendaríamos? ¿Qué le recomendaría a un agricultor que sufre una helada? Definitivamente, Tata, hay varias actividades que son necesarias realizarlas para disminuir el riesgo de una helada. Recordemos que el riesgo es inherente, el riesgo siempre existe. Hacer este tipo de actividades que voy a mencionar en algún momento disminuyen el riesgo, sin embargo, no es que vaya a desaparecer una situación así. Digamos que no es lo que lo garantice, pero puede Correcto. minimizar los daños. Así es, y por eso yo al inicio de nuestra conversación indicaba de que hay que aprender a convivir con este tipo de situaciones que pasan en nuestro país, y no pasan una vez en el año, pasan varias veces y es de todos los años. Algo importante es, a nivel de aplicaciones foliares, la recomendación puntual es el uso de aminoácidos. El empleo de aminoácidos es importante porque los aminoácidos lo que hacen cuando uno los aplica y se encuentra en esta situación es hacer que la planta no haga lento el proceso que normalmente pasa cuando la helada se presenta o cuando las temperaturas caen demasiado. Entonces lo que hace es, como quien dice, despertar a la planta, ¿sí? Y cuando despierta la planta, la aplicación de los aminoácidos se reactiva y comienza a hacer todo su proceso. Entonces todo lo que el resto de actividades que hagamos, pues la planta los va a hacer como en un día normal, ¿sí? Los cultivos los van a hacer como en un proceso normal. Aparentemente no han sido afectados por una helada, pero ¿por qué? Porque yo estoy haciendo una ayuda proveyendo de aminoácidos a mi cultivo, ¿sí? Esta es una herramienta importante que nos ha dado buenos resultados en su momento y que les puedo decir que muchos de nuestros agricultores en campo emplean este tipo de actividades cuando les sucede este tipo de situaciones. Por supuesto que tengo que esperar que hayan heladas para emplear aminoácidos. No, de hecho los aminoácidos ayudan a mejorar una serie de procesos dentro de las plantas que uno a simple vista no los ve, pero que dentro de una zanahoria, dentro de un apio, dentro de una papa, se están dando una serie de procesos que no los estamos viendo, pero suceden todos los días y a cualquier hora del día. La recomendación en lo que nos está recomendando es que los aminoácidos pueden ser aplicados durante el ciclo de vida de la planta, y eso nos va a ayudar al momento de que se nos vengan estos eventos naturales, podría ser. Sí, es correcto. De hecho, ese es lo puntual de esto. La verdad es que deberíamos de adelantarnos a las situaciones y manejar el tema preventivamente, como se menciona en su momento. Como bien se dice, curarse en salud. Curarnos en salud o cuidarnos las espaldas, como decimos, ¿verdad, Carlitos? Entonces, curarnos en salud, cuidarnos las espaldas quiere decir que yo puedo emplear o usar aminoácidos en mis cultivos, pero no pensar que solo los voy a emplear porque yo voy a tener en algún momento alguna afección por heladas o por caídas de clima, sino porque me ayudan una serie de procesos que me van a ayudar realmente a obtener las mejores cosechas posibles, que sean cosechas de valor y que nuestro agricultor pueda no solo comercializar esas cosechas, sino que genere retornos y ganancias para su economía y Por para supuesto. su familia, que eso es lo primordial que buscamos todos en el país. Así es. Carlitos, ¿Qué te muy bien. parece? Pues un agradecimiento muy especial, ingeniero. La verdad que nos agrada poder contar con su presencia, poder escuchar esas recomendaciones que definitivamente van a servir mucho para aquellas personas que de repente se quieren aventurar o se quieren emprender en el ámbito agrícola. Yo creo que no existe más vida más alegre que no sea la del campo, poder cultivar los propios alimentos. Siento de que con este tipo de recomendaciones podemos brindarle a estas personas que nos van a estar escuchando y viendo también herramientas, también alternativas, ideas para que también puedan de repente generar algunos para poder de repente percibir utilidades de alguna actividad agrícola y otros para poder hacer su huerto ahí en su casita para poder tener algunos alimentos. La verdad que le agradecemos mucho el espacio
Queremos agradecerle muy cordialmente también a Foragro, el mejor equipo para el agricultor, por figurar como nuestro patrocinador primordial, y pues agradecerles a ellos el tiempo del ingeniero Eliseo Witz acá con nosotros, Tatamoncho. Carlitos, yo quiero comprometer al ingeniero. Hoy estábamos hablando del clima, pero la agricultura es una de las ciencias más grandes que hay, y es por extensión de temas. Esto se puede repetir, pero que en una próxima oportunidad tengamos la oportunidad, valga la redundancia, de tenerlo nuevamente acá con nosotros, hablándonos de algún otro tema que para nosotros va a ser importante, que para nuestra audiencia va a ser importante. Y yo sé que usted que nos está acompañando en este podcast nos va a recomendar el tema. Lo invitamos a que nos recomiende el siguiente tema, donde podamos tener al ingeniero Eliseo Witz acá con nosotros y que nos siga compartiendo, aparte de compartirnos su amistad, compartirnos su conocimiento. Para mí va a ser un gusto y un placer poder acompañarlos nuevamente, poder venir y aportar lo poquito que hemos aprendido a la par con nuestros agricultores y poder compartir esta información. Y siempre digo de que la información está para que la compartamos con nuestros amigos, con nuestros agricultores, y en la medida que nuestros agricultores pues puedan enfrentar mejor en el campo las situaciones, creo que no es que crea, sino que estoy seguro que nuestro país va a mejorar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Muy bien, mis amigos y amigas, este ha sido un podcast más de Botas y Sombrero. Siempre nos agrada dirigirnos a ustedes, siempre nos agrada saludarles y siempre queremos pues invitarlos a que por favor se comuniquen con nosotros a través de los diferentes medios de comunicación que vamos a tener, para que usted nos pueda hacer llegar su comentario, para que nos pueda sugerir. Estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencia. ¿Por qué razón? Porque queremos que esto sea más ameno y que también ustedes tengan la posibilidad de poder participar. Así que interactuando con nosotros se lo vamos a agradecer grandemente. Un tema muy interesante, Dimas. A nuestro invitado, pues las gracias porque nos vino a compartir conocimiento. Vamos a tener más invitados, tenemos bastantes temas que poder tocar, pero también tenemos la opción de, como decía Carlitos, de que usted nos pueda sugerir el tema del cual usted quisiera que nosotros pudiéramos platicar y pudiéramos tener al invitado correcto para que podamos abordar ese tipo de temas. A nuestros anunciantes también el agradecimiento por participar con nosotros, y esperamos que en una próxima oportunidad nos podamos escuchar y nos podamos ver. Así es, mis amigos y amigas, de todo corazón, mil gracias. Estamos para servirles y este ha sido su podcast de Botas y Sombrero. ¡Hasta la próxima! Por más de 30 años, Foragro ha trabajado de la mano de los agricultores, quienes día a día cultivan vida para llevar alimentos a cada hogar en la región. El amplio portafolio y calidad de los productos Foragro brindan la protección que los cultivos necesitan, aumentando la productividad de las cosechas y aportando a la economía regional. Foragro, el mejor equipo para el agricultor. Muchas gracias por su compañía. Los esperamos en una próxima edición más de su podcast de Botas y Sombrero. Un podcast diferente. ¡Hasta pronto!